Despechada de Rosalía es una canción que transmite estos sentimientos, en la que la protagonista se aleja de una relación emocionalmente desgastante para disfrutar de la libertad y la independencia. La canción tiene un ritmo que se contagia y con un estilo muy de Rosalía se centra en un momento en el que la protagonista decide dejar atrás la tristeza y el dolor, eligiendo vivir el presente y divertirse sin preocuparse por los demás. A través de su letra, Rosalía comunica el poder de seguir adelante con confianza después de una decepción amorosa. Las personas despechadas suelen pasar por una fase de dolor intenso en la que pueden expresar su frustración de diversas maneras, como aislándose, buscando distracciones o reaccionando impulsivamente. Sin embargo, con el tiempo, muchas reflexionan sobre lo sucedido y concluyen que no quieren repetir los mismos errores en futuras relaciones. Esto puede llevarlas a ser más cautelosas, a establecer límites más claros o a trabajar en su crecimiento personal para evitar caer en patrones que las lastimen nuevamente. Curiosamente, la historia avanza como una reacción continua al pasado. Así como una persona despechada busca evitar repetir los errores de una relación fallida, las generaciones posteriores han intentado no tropezar con los mismos problemas que sus predecesores. El comienzo de la Edad Moderna es un claro ejemplo de este fenómeno. Nació en gran medida como un rechazo a la Edad Media, buscando liberarse de sus estructuras y modos de pensamiento para construir una nueva manera de entender el mundo. En la Edad Media, la fe estaba en el centro de todas las cosas. Dios era el eje sobre el cual giraba la existencia humana, la sociedad y el conocimiento. La autoridad de la Iglesia era absoluta en muchas áreas de la vida, y la verdad era definida principalmente por la revelación divina. La Edad Moderna, en un acto de despecho intelectual e histórico, buscó separarse de ese marco y colocar en su lugar la libertad como principio rector. Ya no era la fe la que debía guiar el pensamiento, sino la razón. Ya no era la revelación la fuente suprema del conocimiento, sino la experiencia y la observación. Así surgió el método científico, que relegó la teología a un segundo plano y puso el énfasis en la evidencia empírica. La Ilustración llevó este proceso aún más lejos que el Renacimiento, proclamando la autonomía del ser humano y su capacidad para descubrir la verdad sin necesidad de una autoridad religiosa. La política también se transformó. Las monarquías absolutas, que se legitimaban por derecho divino, fueron cuestionadas y reemplazadas progresivamente por sistemas que valoraban la libertad individual como la democracia. Sin embargo, este proceso de rechazo y transformación no se detiene. La modernidad misma ha generado sus propias crisis, y hoy en día muchas personas miran con escepticismo algunos de sus ideales. El racionalismo extremo y el individualismo han llevado a nuevas problemáticas, como el relativismo y la pérdida de sentido trascendental en la vida. Como en un ciclo interminable, las generaciones posmodernas vuelven a sentirse despechadas y están reaccionando contra los excesos de sus antepasados y buscan recuperar ciertos valores del pasado, aunque reinterpretados en un nuevo contexto. Esto lleva algunos años haciéndose evidente en el relato pequeño en un mundo de información inabarcable. En la actualidad continúan los retos intergeneracionales. Vivimos en una era donde la tecnología y la inteligencia artificial han ampliado nuestra capacidad de acceso a la información hasta niveles inabarcables. La sensación de estar desbordados es casi universal. Jean-François Lyotard, en su obra La condición posmoderna, habló del colapso de los grandes relatos, las narrativas totalizadoras que daban sentido a la historia, como el progreso, la revolución o la modernidad, y del refugio en relatos pequeños que nos permiten habitar un mundo tan vasto. Este fenómeno no solo afecta a la cultura general, sino que también impacta a la Iglesia y su manera de relacionarse con la sociedad. ¿Cómo puede la comunidad cristiana navegar en un mundo donde la información nos sobrepasa y donde la cosmovisión cristiana se enfrenta a una multiplicidad de relatos pequeños? Hay varios teólogos y pensadores cristianos que han notado este cambio en la manera en que las personas se relacionan con la fe
en la era digital, aunque sus posturas varían en cuanto a las implicaciones de este fenómeno. Algunos advierten del riesgo de minimizar la importancia del estudio profundo de la palabra, mientras que otros destacan la necesidad de adaptar la enseñanza teológica a la cultura actual. Primero, Dallas Willard, la formación espiritual sobre la información. Dallas Willard, en La conspiración divina, argumenta que en la actualidad hay una tendencia a reducir la fe cristiana a experiencias y conexiones personales, descuidando la transformación profunda que proviene del estudio y la práctica disciplinada de la palabra. Él insiste en que el discipulado cristiano no puede basarse solo en experiencias subjetivas, sino en una vida transformada por la enseñanza de Cristo. 2. Eugene Peterson. Recuperar la espiritualidad cotidiana. Eugene Peterson, en Christ Plays in 10,000 Places, señala que en un mundo saturado de información, la fe cristiana se vuelve más significativa cuando es vivida en lo pequeño y en lo cotidiano. Él critica el énfasis en la teología abstracta y argumenta que la Iglesia debe centrarse más en la vida de oración, la comunidad y la fidelidad en lo simple. Si bien muchos teólogos reconocen que la cultura contemporánea valora más las experiencias y relaciones personales que el conocimiento doctrinal, la mayoría no sugiere abandonar el estudio de la palabra, sino integrarlo en una fe vivida y relacional, creando un balance entre el estudio y la relación. La clave está en comunicar la verdad bíblica de manera que conecte con la realidad de las personas sin caer en la superficialidad. Sea cual sea la reacción ante estos fenómenos, las nuevas generaciones están percibiendo que cuanto más sabemos, más sentimos que nos falta por saber. Hiperconectividad genera ansiedad, sensación de irrelevancia y una necesidad de simplificar lo complejo. En la cultura general, no específicamente en la Iglesia, esto se traduce en el auge de comunidades pequeñas con relatos específicos, grupos de nicho, influencers con audiencias limitadas pero comprometidas, y una preferencia por historias concretas y experiencias personales sobre las grandes teorías abstractas. Este fenómeno también se refleja en la relación de la sociedad con la Iglesia. Con la sobreinformación generada por la tecnología y la inteligencia artificial, muchas personas han comenzado a buscar en relatos más simples y personales un refugio frente al exceso de datos y teorías. Como señala Lyotard, la posmodernidad desconfía de los grandes relatos y prefiere enfoques más cercanos y vivenciales. En este sentido, hay un resurgimiento del interés por la fe, pero no desde una teología sistemática profunda, sino desde una experiencia más sensorial y comunitaria. La verdad deja de percibirse como un sistema estructurado y se vive de manera más personal e intuitiva, en una búsqueda de significado en lo cercano. Crece el interés por testimonios personales sobre argumentos teológicos complejos. Se valora más la experiencia directa con Dios que los debates doctrinales abstractos. Se fortalece el sentido de comunidad local frente a las estructuras institucionales globales. El cristianismo siempre ha oscilado entre la proclamación de un gran relato, la historia de la redención a través de Cristo, y la vivencia de relatos pequeños, la fe de cada persona, la historia de cada iglesia local, las experiencias de cada generación. Hoy, la tecnología nos enfrenta al reto de hacer que el mensaje de Cristo no se pierda en el ruido de la información. No basta con tener la verdad, hay que comunicarla de manera que llegue a un mundo saturado de narrativas. Algunas claves para la Iglesia en este contexto podrían ser: volver a lo encarnado. En un mundo donde la virtualidad es cada vez más predominante, la comunidad cristiana debe enfatizar lo encarnado, la vida en comunión real, el discipulado cara a cara, el testimonio personal. El Evangelio no es solo información, sino vida compartida. La fe cristiana debe ser contada en historias, no solo en términos doctrinales, sino a través de relatos vivenciales. Jesús enseñó con parábolas porque sabía que las historias personales tienen un alcance que las explicaciones sistemáticas no pueden alcanzar. En lugar de complicarnos con disputas teológicas interminables,
La Iglesia debe recuperar la sencillez del Evangelio, la persona de Jesús, su obra y el llamado a seguirle. En un mundo donde la inteligencia artificial puede generar textos, vídeos y argumentos convincentes en segundos, la Iglesia debe ser un espacio de discernimiento, enseñando a filtrar lo que es verdadero y lo que es solo ruido. La historia, como una persona despechada, avanza tratando de corregir los errores del pasado, pero al hacerlo, inevitablemente crea nuevos desafíos que con el tiempo serán rechazados por las generaciones futuras en su propio intento de construir un mundo mejor.